Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del BBVA porque hay muchas novedades. Primero vamos a ver por qué ha caído la cotización al anunciar la OPA sobre Garanti. Como veis aquí, si sale bien esta OPA, en Turquía tendrá el 25% de su negocio, lo mismo que en España. Y esto es lo que no ha gustado, porque la lira turca lleva bastantes años depreciándose mucho y Turquía es un país algo más inestable que la media. Pero creo que esta OPA tiene cosas muy interesantes. El precio es muy bueno, como veis aquí. Compra a un PER estimado para 2022 de 3,6 veces y a 0,7 veces el valor contable. Además, si hace esta OPA, en 2022 el beneficio por acción del BBVA será un 14% superior al que tendría si no hace la OPA. Así que el precio de compra es realmente bueno, porque además en esta OPA va a invertir relativamente poco dinero. La OPA es sobre el 50,15% del Garanti que aún no tiene el BBVA, y eso le va a costar unos 2.200 millones de euros más o menos. Y pagará realmente 2.200 millones de euros si sale bien la OPA, pero el nivel de capital se va a reducir solo en 1.400 millones de euros. El motivo de que esto sea así, que el nivel de capital baje menos, es un poco técnico. Lo que pasa es que el 49% de Garanti que ya tiene el BBVA, cuando pase a tener más del 50%, aunque sea solo el 50,01%, se va a contabilizar de una forma más favorable. Así que teniendo ya el 49% de Garanti, esta OPA sobre el resto es una de las inversiones más eficientes que puede hacer el BBVA y hace que esas valoraciones de PER 3,6 veces y precio-valor contable de 0,7 veces sean aún mejores. Porque este tema contable hace que le sobre aún más dinero para hacer más recompras de acciones, por ejemplo. Además de que el BBVA ya es accionista de Garanti desde hace 11 años y conoce muy bien el banco, y lógicamente esto reduce mucho el riesgo de la operación también. Y aunque Turquía tiene cosas malas, también tiene algunas cosas buenas. Su pirámide poblacional es muy buena, mejor que la de los países europeos, y esto es muy bueno para invertir a largo plazo. Su PIB también está creciendo más que la media europea y en el futuro se espera que siga creciendo más que la media europea. Algo importante de Garanti es que ya es un banco muy digital. Como veis aquí, casi todos sus clientes ya son digitales. Y Garanti tiene 1.000 sucursales para un país de 80 millones de habitantes. Comparando con España, pues Santander, BBVA y Caixa, tras los cierres de oficinas que están haciendo ahora, en España van a quedar con entre 2.000 y 4.000 sucursales, y España tiene la mitad de población que Turquía. Así que Garanti ya es un banco muy digitalizado y muy eficiente, y por eso su ROE es tan alto. Otra cosa importante de Turquía es que Turquía es un país con una bancarización baja, así que en el futuro lo esperable es que los turcos usen más los servicios bancarios. Y esto debería hacer que el negocio bancario en Turquía crezca más de lo que lo haga su PIB. Desde luego es una compra con un cierto riesgo por la inestabilidad que tiene Turquía, pero también hay que mirar que el precio es muy bueno y las cosas buenas que tiene Turquía. En conjunto yo creo que esta OPA es una buena operación para el BBVA. Además de esto, el BBVA ha presentado sus planes para el conjunto del banco hasta 2024. Básicamente lo que va a hacer es acelerar la digitalización del banco. A veces se tiene la idea de que los bancos tienen muchísimas sucursales y sí que tienen muchas sucursales, pero la situación ha cambiado mucho. Por ejemplo, el BBVA ahora tiene la mitad de sucursales en España de las que tenía en 2015. La cuestión es que el sistema informático ya es el núcleo del banco y las sucursales son algo secundario. Antes pasaba a lo contrario, el sistema informático era muy importante, claro, era muy necesario, pero lo principal eran las sucursales. En este plan que acaba de presentar no dice nada sobre nuevos cierres de oficinas, porque en este momento está terminando el plan de cierre de oficinas que anunció en el verano. Pero creo que es casi seguro que de aquí a 2024 harán nuevos cierres de oficinas. Lo que pasa es que justo cuando están haciendo uno, no pueden anunciar el siguiente. Pero esta digitalización de los bancos va mucho más allá de hacer por internet lo que antes se hacía en las sucursales simplemente para reducir costes. Esta reducción de costes es una parte muy importante de la digitalización de los bancos, pero no es lo único, hay más cosas. Por ejemplo, el BBVA va a ir integrando en su sistema cada vez más fintech para vender productos y servicios que no sean del BBVA. Esto es algo que no existía antes en el negocio bancario y creo que cada vez va a ser más importante en el futuro de los bancos. De alguna forma se podría comparar al sistema de Amazon, porque Amazon en su sistema no vende solo productos de Amazon, sino que tiene integradas muchas tiendas de otros vendedores. Bueno, pues los bancos en el futuro van a ir tendiendo a hacer algo parecido a esto. Otro tema importante de la digitalización es el nuevo banco que acaba de lanzar el BBVA en Italia. Este banco es muy parecido al ING que conocemos en España, por ejemplo, porque es un banco sin sucursales que va a funcionar solo por internet. El BBVA intentó entrar en Italia en 2005 haciendo una OPA sobre la Banca Nazionale del Lavoro, pero no lo consiguió. Y entonces en 2006 vendió el 15% que había comprado de esta Banca Nazionale del Lavoro. Lo importante de esto es que hasta hace muy poco, si un banco quería entrar en un país, tenía que comprar un banco en ese país con muchas sucursales. Pero esto ya no es así, y por eso es tan importante este lanzamiento del banco en Italia que acaba de hacer el BBVA. En 2005, cuando hizo la OPA sobre la Banca Nazionale del Lavoro, lo importante eran las sucursales, y sin sucursales no había banco.
Ahora lo importante es el sistema informático de los bancos y por eso ha podido lanzar este banco sin sucursales en Italia. Y muy probablemente irá lanzando bancos similares en otros países, que es algo muy parecido a lo que está haciendo el Santander con Openbank, por ejemplo, que ya ha entrado en muchos países en los últimos meses. Y también otros bancos extranjeros lanzarán más bancos digitales en España, lógicamente. Pero el resultado de todo esto creo que será que en el mundo habrá menos bancos, pero más grandes. Pensad que en España hace poco había 50 bancos entre cajas de ahorro y bancos. Y ahora hay unas 10. Y esas 10 se van a ir reduciendo porque algunos como Kutxabank, Ibercaja, Abanca y Unicaja es prácticamente seguro que van a ser comprados por otros más grandes. Así que si solo mirásemos los bancos españoles, pues la competencia ya se ha reducido muchísimo y se va a reducir aún mucho más. Y realmente para la economía española no sería bueno que hubiese tan pocos bancos con tan poca competencia entre ellos. Y lo mismo se puede decir de los demás países de Europa, porque entonces está pasando algo parecido. El resultado de todo esto es que la banca está dejando de ser un negocio local en el que podía haber bancos pequeños para ser un negocio global en el que habrá menos bancos pero más grandes. Y es para esto para lo que se está preparando el BBVA con este nuevo plan, integrando su sistema a todo tipo de fintech, por ejemplo, y lanzando este banco en Italia. Pasando a las cifras concretas, aquí veis cómo queda el nivel de capital, el CET1, tras la recompra de acciones que acaba de iniciar del 10% y tras esta OPA sobre garantía que acabamos de ver. Este 12,72% significa que tras estas dos operaciones el BBVA podría hacer aún más recompras de acciones importantes o comprar uno de esos bancos pequeños españoles o medianos que os he comentado que es casi seguro que van a ser comprados por otro más grande. Gracias a esta digitalización que hemos visto y la reducción de costes, espera reducir su ratio de eficiencia hasta el 42%, que es un nivel bastante bueno. Esto significa más beneficios y más dividendos para un mismo nivel de ingresos. La nueva política de dividendos, que es mejor que la anterior, es esta. La recompra de acciones de 3.500 millones de euros que veis a la derecha es la que ha empezado este lunes. Esto es una remuneración extraordinaria y según el precio medio al que compre las acciones, pues recomprará entre el 8% y el 10% del capital, más o menos. Si el precio medio son 5,25 euros, recomprará el 10% y si son 6,30 euros, recomprará el 8%. Es una recompra de acciones muy importante. El payout del 40% o 50% es para el beneficio ordinario. Y este dividendo lo va a pagar o todo en efectivo o parte en efectivo y parte en recompra de acciones. Recompra de acciones que serían adicionales a esta de 3.500 millones de euros que acabamos de ver. Irá eligiendo si todo en efectivo o parte en recompra de acciones según sea el precio de la acción. A mí me parece acertado que contemple la posibilidad de hacer recompras también con el dividendo ordinario, porque creo que está en un precio muy bueno para hacer recompras de acciones. Y el crecimiento que espera para el beneficio por acción, el valor contable y el dividendo hasta 2024 es del 9% anual, que es un crecimiento muy bueno. Esto quiere decir que teniendo en cuenta la recompra de acciones de 3.500 millones de euros, para 2024 el beneficio del BBVA podría ser alrededor de 1 euro y pagar un dividendo entre 0,40 y 0,50 euros aproximadamente. Yo creo que entre 5 euros y 5,50 euros es una compra muy buena. En 5,25 euros el PER 2024 sería de unas 5 veces y la rentabilidad por dividendo del 8% o 10% aproximadamente. Y en estas previsiones no tengo en cuenta ese exceso de capital, el 12,72% de CET1 que vimos antes, con el que puede hacer más recompra de acciones extraordinarias o comprar otros bancos. Seguro que algo va a hacer con ese exceso de dinero y eso mejorará estas previsiones. Cualquier duda que tengáis, pues la ponéis en los comentarios como siempre. Si me ayudáis a compartir el vídeo, darle al me gusta y todo esto, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el siguiente vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertiresbolsa.info, en Facebook y en Instagram.